para ir cerrando un poco el tema de las tinciones hematológicas, ¿no es cierto? Habíamos hablado que esta es la primera clasificación con la que las íbamos, ¿no es cierto?, a diferenciar, era por el criterio de vitalidad. Hay tinciones que logran, ¿no es cierto?, al teñir las células las matan, ¿ya? Y hay otras, básicamente, que permiten que las células, ¿no es cierto?, sigan vivas. Tinciones no vitales, nosotros son generalmente las que ocupamos, la mayoría que utilizamos son no vitales. Acá entra Gemsa, entra Diffquick, ¿no es cierto? Y todas estas tinciones que nos sirven porque se fijan, básicamente, las células y luego se tiñen. Y utilizamos, ¿no es cierto? Aquí después vamos a ver que tenemos tinciones supravitales, ¿no es cierto? Como el nuevo azul de metileno, el nuevo azul de cresilo, ¿no es cierto? Que la vamos a ocupar para ciertas cosas. Ahí vamos a ver después, vamos a hablar de los reticulocitos, ¿no es cierto? De los cuerpos de Heinz, etc. Acá, un poquito, para hablar de los colorantes, esta parte puede sonar un poquito compleja, pero no quiero que se confundan, porque tenemos colorantes ácidos, básicos, neutros, ¿ya? E indiferentes. Los colorantes ácidos, para que no se confundan, básicamente van a teñir, ¿no es cierto?, estructuras básicas. Y estas estructuras que son básicas químicamente, pero son afines a los colorantes ácidos, se van a denominar acidofilas, ya principalmente o eosinófilas. Entonces, de nuevo, tengo un colorante ácido, se los voy a escribir en el chat, ¿ya? Tengo un colorante ácido. Va a teñir estructuras. ¿Qué estructuras va a teñir los colorantes ácidos? Su opuesto, ¿no es cierto? Entonces, los colorantes ácidos van a teñir estructuras básicas. Y estas estructuras se van a denominar acidófilas. Básicamente, la estructura se va a denominar dependiendo del tipo de colorante con el que se tiñe, independiente de su naturaleza química. Por otro lado, tenemos un colorante básico que va a teñir todo lo contrario. ¿Qué va a teñir un colorante básico? Estructuras ácidas. Exacto. Estructuras ácidas. ¿Y cómo se van a denominar? Y estas estructuras se van a denominar basofílicas o basófilas. ¿Ya? Importante, las estructuras, yo creo que lo que más les va a quedar es que las estructuras acidófilas se van a teñir, se van a teñir en toda la variedad de los rojos. ¿Ya? Por ejemplo, las estructuras acidófilas se van a teñir de rojo, y rojo y sus tonalidades, ¿no es cierto? Rosado o anaranjado. ¿Ya? Y, por otro lado, las estructuras basófilas se van a teñir en tonalidades azules. Azules, celestes o moradas o lilas. Esa gama de colores se van a teñir estas estructuras. ¿Ya? Estructuras, siempre tengo... ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, si yo veo que el núcleo es morado, un morado bien intenso, yo voy a decir, el núcleo es basofílico, ¿no es cierto? Y si yo veo un eritrocito que es pequeño, tiene el palidez central y es rosado, ¿no es cierto? Un rosado claro,
yo voy a decir, el eritrocito es acidófilo. Y así con todas las estructuras que nosotros podemos identificar de una célula. ¿Ya? Entonces, colorantes ácidos van a tener estructuras acidófilas. ¿Cómo se van a ver al microscopio esas estructuras acidófilas? Se van a ver rosadas, rojas o anaranjadas. Por el contrario, colorante básico, ¿no es cierto? Va a tener estructuras, ¿no es cierto?, basofílicas. ¿Y cómo se van a ver esas estructuras basofílicas? Azules, celestes, moradas o lilas. Ya la tonalidad de los azules. También existen colorantes neutros que tienen el núcleo de un color y el citoplasma de otro, ¿no es cierto? Estas estructuras tienen afinidad por ambos tipos de colorante. Por eso, al final quedan como, no se tiñen con nada. Como se tienen afinidad por los colorantes ácidos y básicos, básicamente no se tiñen de ninguna manera. El mejor ejemplo son los neutrófilos, que después lo vamos a ver en la clase de serie blanca. ¿Ya? Colorantes indiferentes no tienen afinidad ni por estructuras básicas ni ácidas. Ejemplo de esto es el Sudán 111, ya que esto se tiñe se utiliza para teñir células adiposas, la grasa. Generalmente es un cacho teñir adipocitos o grasa, porque generalmente por la fijación se destruyen. Ya entonces esta es una coloración, es una tinción especial para teñir, ¿no es cierto?, grasa o adipocitos. Acá, ¿logran ver bien esta imagen? Yo veo profe. ¿se ve? Sí. Yo veo este eritrocito, que es rosadito, redondo, ¿no es cierto? Que es un glóbulo rojo. ¿Estos son de humanos? No, son de perro. ¿Cuál sería la tinción? ¿Cómo ustedes podrían clasificar que se ve este eritrocito? Acidófilo. Acidófilo, muy bien. ¿Ya? Aquí dice eosinófilo, pero en la diapositiva anterior dice que son sinónimos, ¿no es cierto? Acidófilo, bien, Dayana. Esta célula, que es casi puro citoplasma, perdón, que es casi puro núcleo, que no tiene citoplasma, ¿cómo se ve ese núcleo? ¿De qué color se ve? Basófilo. Es basófilo, ¿no es cierto? Se ve como un morado, muy oscuro, Morado. casi un azul. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá, tenuemente se ve una célula que tiene un núcleo arriñonado, ¿no es cierto? Y vemos un citoplasma que es casi transparente. ¿O cómo se denominaría esto que es casi blanco? Se denominaría Neutrófilo. neutrófilo, exacto. Muy bien. Entonces, así de simple, nosotros lo que podemos observar, podemos ver que con estas tinciones hematológicas podemos ver el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. La membrana plasmática no la vemos como tal, sino que vemos el límite de la célula y nosotros podemos inferir qué es la membrana plasmática. ¿Ya? Entonces, podemos ver membrana plasmática, citoplasma y núcleo. No se puede ver mayormente más allá de eso. ¿Ya? Como ya les dije, ¿por qué no podemos ver las mitocondrias? ¿Por qué no podemos ver el aparato de Golgi? ¿Por qué no podemos ver, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso, rugoso? Por el aumento. Por ahí va, Maca, ¿no es cierto? ¿Qué tenía que ver con el aumento? Y el aumento de la realidad del microscopio no es suficiente para poder ver esa cantidad de detalles. Muy bien, esto ya estamos hablando, ese detalle, esos organelos son moleculares muy pequeños, ahí necesitaríamos un microscopio Eléctrico. electrónico. Bien. Eso. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos 5 células. ¿Ya? Cada una, si ustedes se fijan, en su citoplasma tiene colores distintos, y unos que tienen gránulos, otros que no tienen gránulos, distintas formas de núcleo. Estos son los 5 leucocitos o glóbulos blancos que nosotros vamos a ver en todos los frotis sanguíneos. Tenemos, entonces, esta célula blanca, este leucocito, ¿no es cierto?, que tiene varios gránulos basófilos. Adivinen cómo se llama. ¿Basófilo? Se llama basófilo. Esta célula que tiene diversos gránulos rosados, ¿Ácido? acidófilos, adivinen cómo se llaman. ¿Acidófilos? Se llaman acidófilos o eosinófilos. Bien. Esta célula, ¿no es cierto?, que tiene un citoplasma que está lleno de gránulos, pero estos gránulos no se tiñen. Podríamos decir que son neutros. Adivinen cómo se llama esta célula. Neutrófilo. Neutrófilo. Y acá tenemos un linfocito, ¿no es cierto? Ahí está.
Tenemos un linfocito que son fáciles de reconocer porque son generalmente casi puro núcleo, no tienen casi nada de citoplasma. Y acá tenemos otro neutrófilo ahí que es segmentado. Después vamos a aprender a reconocerlos, y ojo que en la clase de leucocitos, acuérdense de esto porque yo doy puntos extra a ver quién reconoce las células. Entonces, las tinciones pueden... ¿Sí? Sabe que estoy teniendo problemas con Zoom. Lo que pasa es que ya llevo como 3 veces que se me pone la pantalla negra. Después me hice conectando y que usted está compartiendo la pantalla. Y me ha pasado 3 veces ya. ¿El resto tiene algún problema parecido? Yo no. No, Y al lo menos. escucho súper cortado. Yo por el computador no creo. Vean, Dexter con el teléfono, ¿cierto? Mire, es que si todos tuvieran ese problema sería mi internet. Pero si algunos lo tienen y otros no, pueden ser las conexiones de cada uno. Claro, no, que a mí me pasa, por ejemplo, cuando se va a enseñar un poco, a mí me pasa Claro, cuando lo veo por el teléfono. Cuando me pasa con el teléfono, venía en ruta yo, cuando entré a la clase de las 7, me sí, pasaba lo mismo sí. que le estaba pasando a la vea. Eso debe ser porque se va la señal, seguramente. Ahora, chiquillos, recuerden que esta clase está subida en el aula. Sé que el aula está mala, pero, pero apenas se arregle, esta clase ya está subida al aula. Y si ustedes tienen alguna duda, ustedes saben que me pueden escribir y yo los respondo, ¿ya? Para que no se compliquen si se pierden algún pedazo de la clase por conectividad. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, las tinciones se pueden realizar mediante técnicas de inmersión, de decantación, ¿no es cierto? La de inmersión, si ustedes se fijan acá, tenemos 3 frasquitos. Nosotros vamos a utilizar esta tinción, que es la tinción rápida de 3 pasos, que se llama DIF-Quick. Es la más utilizada en el laboratorio clínico veterinario. El primer frasco contiene un alcohol, que es el etanol, que sirve para fijar células. El segundo es la eosina, que sirve para teñir todas las estructuras acidófilas. Y el tercero es azul de metileno, que sirve para teñir todas las estructuras basófilas. Entonces, siempre recuerden, es 10, 7 y 10. Yo tomo el portaobjetos, lo sumerjo en ese vasito, en el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me paso el frasco rojo 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y finalmente en el último frasco, que es el azul de metileno, lo sumerjo 10 veces. Una vez que termina este proceso, se lleva a la llave, a un hilito delgado de agua, se enjuaga el exceso de azul de metileno, eso se seca al aire y se mira al microscopio. Y ahí tienen listas sus células fijadas y teñidas para ser observadas, y eso se demorará unos 3 minutos. Ya es súper rápido, por eso se llaman tinciones rápidas. Acá tenemos otro ejemplo, que se debe inundar el portaobjetos en la tinción, se deja reposando alrededor de media hora, que generalmente esa es la tinción de Giemsa, que tiene a lo mejor tiene un mayor nivel de detalle, sobre todo para citología, pero más lento. Ya si usted tiene un laboratorio y tienen que ver 15 o 20 muestras en la jornada de la mañana, estar esperando media hora solo por teñir es muy lento. Ya así que ahí depende si ¿no es cierto? El costo-beneficio, costo-tiempo es el índice de costo versus tiempo es el indicado para el que ustedes necesitan. ¿Ya? Si tienen poquitas muestras, a lo mejor van a andar bien con GEMS. Bueno, acá está la tinción de GEMS, ¿no es cierto? Hay una tinción que es la de May-Grunwald, ¿ya? Que son una mezcla de dos, ¿ya? Pero la tinción de Wright es mezcla, ¿no es cierto? GEMSA con May-Grunwald. Básicamente estas son poco utilizadas, ¿ya? La que más nosotros nos vamos a fijar y utilizar en el laboratorio clínico veterinario son las tinciones de tipo Romanowski, ¿ya? Que tenemos que ocupa, ¿no es cierto?, 3 soluciones, que son los 3 frascos que yo les acabo de mostrar. Un alcohol metílico, ¿no es cierto?, que es el fijador, que generalmente puede ser etanol, un colorante ácido, que es la eosina, y un colorante básico, que es el azul de metilo. Acá está el DIF-Quick, tinción de 3 pasos. DIF-Quick es el nombre de la marca, por eso nosotros hablamos de DIF-Quick, pero DIF-Quick significa es como sumergirlo rápido. Eso más que nada el significado en el inglés. ¿Ya? Tinción DIF-Quick, o en español, tinción de 3 pasos. Miren, una vez que nosotros teníamos un frotis, miren todo lo que se puede ver. ¿Logran ver eso? ¿Qué creen que son esos círculos rosado pálidos que se ve en este frotis? Oh, está granizando. ¿Está granizando? No, acá no. Está granizando fuerte. ¿Qué creen, chicos, que es esto? Vean, Glóbulos están- blancos, ¿no? ¿Ah? Profe, Glóbulos escuché blancos. eso.
Son glóbulos rojos. ¿Ya? Rojos. Son los glóbulos rojos, se ven así rosaditos y redonditos. Este que tengo al medio, ¿qué será? Un glóbulo blanco neutrófilo. Muy bien, Maca. Ya, está ya ensayando para la clase de leucocitos para ganarse los puntos. Y solamente falta una, estas estructuras pequeñas, bien basofílicas, bien pequeñitas, ¿no es cierto? Como hexagonales, que se ven 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá hay como 8, ¿no? En este campo de observación. ¿Qué célula será eso? ¿Se las ven? Eso, ese puntito, ese, aquí están aglomeradas. Este y este. ¿Cuáles serán? Acuérdense que ¿Perdón? ¿Cómo, Luis? ¿Ácidofilas? ¿Ácidofilas? No, son basofílicas y bien moradas, bien oscuras. Falta una célula que no han nombrado nomás de las que hay en la sangre. Ya nombramos los glóbulos blancos, que acá hay un neutrófilo, como muy bien lo identificó la Maca. Está lleno de eritrocitos o glóbulos rojos y falta esas moraditas pequeñitas. ¿Cuál podrán ser? Que sirven para la coagulación. Son las famosas plaquetas. ¿Ya? Vamos a tener una clase de plaquetas también dedicada, así que van a quedar expertos en sangre cuando se acabe este semestre. Y acá vemos, ¿no es cierto? Acá vemos, ¿no es cierto?, cómo tenemos los eritrocitos. ¿Ya? Este es humano, porque no tienen pared central, o pueden ser de felino también. Los gatos tienen los eritrocitos más pequeños y carecen de pared central. Si ustedes se fijan, acá tenemos un eosinófilo y ahí tenemos dos plaquetas. Ahí tenemos una tercera plaqueta. Estas son las células que ya hemos reconocido, los 5 leucocitos, ¿no es cierto? Y vemos que estas tinciones no solo sirven para ver células sanguíneas. A veces en ciertas preparaciones podemos encontrar otros tipos de organismos, ¿no es cierto? Acá, miren, con una tinción de azul de metileno, ¿alguien podría decirme, tirarse al agua, qué es lo que es esto? Esta estructura que son como unos maní, como unos porotitos, ¿no es cierto? Esto es un agente infeccioso que causa enfermedad en los perros y en las personas. ¿Esto lo puedo encontrar en un raspado de piel? Lo puedo encontrar en un raspado de piel. ¿Cómo? ¿Garrapata? ¿Resto de garrapata? No, pues, una garrapata no es necesario mirarla en un microscopio. Pónganse a pensar que esto es solo microscopio. Es algo bien pequeño. Disculpe. ¿Mm? Estos son... ¿Sarna? No, esta es una dermatomicosis provocada por levaduras, ¿ya? Por hongos del tipo levaduras. Así se ven las levaduras. Es más, esto podría ser incluso la famosa malacesia. Malacesia albicans, ¿ya? Esta otra. Tenemos unas pelotitas moraditas y tenemos unas especies de cápsulas, ¿no es cierto?, rosadas. También son un agente infeccioso. ¿Cuál podrían ser? Y acá dice, hay una pista, dice diferencial de Gram. Esto también lo puedo encontrar en un frotis de piel y pelo, perdón, en un directo de piel y pelo, un examen de pelo, lo puedo encontrar a lo mejor en alguna citología, lo podría encontrar hasta en orina incluso, esta imagen. ¿Qué es lo que son? Son cocos y bacilos. ¿Qué serán esto? Son bacterias, chicos, ¿ya? Siempre cuando les hablen, esta es una tinción Gram que tiñe Gram positivas, ¿no es cierto?, y Gram negativas. Generalmente tienden a ser más rosadas o rojas las Gram positivas y las Gram negativas tienden a ser más lilas o moradas. Entonces las tinciones sirven para teñir muchas cosas. Para terminar, chiquillos, y para que no se haga largo, vamos a hablar bien breve de el frotis, cómo se realiza un frotis sanguíneo. ¿Estás viendo? Vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo se prepara. Acá les voy a dejar cómo se prepara un frotis, pero la técnica consta básicamente tomar dos portaobjetos, en uno de ellos depositar una gota de sangre, retroceder hasta donde está la gota de sangre y una vez que se esparce, ¿no es cierto?, por todo el perímetro del segundo portaobjeto, con seguridad yo, ¿no es cierto?, deslizo uno contra otro, obteniendo esta lengua, ¿no es cierto?, que es mi frotis.
Siempre se dice que debe ser un ángulo de 45 grados, y una vez que yo logré tener esta forma, que es lo más difícil, que aquí está como lengua estirada, se deja secar al aire. Una vez que yo lo seco al aire, lo tiño, ¿ya? Con la tinción Diff-Cuico de 3 pasos. Una vez que yo logré hacer mi extendido de sangre, se divide en 3 partes, cabeza, cuerpo y cola. La cabeza es la más gruesa, ¿no es cierto? Y nos sirve mucho para observarlo en microscopio porque están todas las células de la sangre una arriba de otra. Entonces no logro distinguir nada. Se ven amontonadas las células. A diferencia del cuerpo de la monocapa, donde las células sanguíneas se disponen una al lado de la otra, formando pequeños espacios, ¿no es cierto? Esto también se denomina monocapa. Profe, disculpe, ¿me puede explicar ese tema de la sangre? ¿Cuál? El tema de la sangre de cuando va al objetivo. Al portaobjeto. No, mira. Tú dejas una gotita de sangre, utilizas 2 portaobjetos. En uno depositas una gota de sangre, ¿Ya? entonces vas con el segundo, los dejas uno sobre el otro y después los estiras. Un ángulo de 45 grados, y así formas este extendido. Debe quedar en forma de una especie de lengua estirada. Y después va lo... Después se seca al aire eso, ¿Ya? y después tú vas a los 3 frasquitos que vimos, ¿ya? Y se tiñe. Se fija y se tiñe. Ya, ok. Y después se puede mirar al microscopio. Entonces, una vez que, como estaba explicando, tenemos la cabeza, el cuerpo y la cola, la parte que más sirve para observar el microscopio es el cuerpo, la monocapa, porque las células sanguíneas están, ¿no es cierto?, dispuestas una al lado de la otra, denominando, ¿no es cierto?, o formando lo que se denomina monocapa. La cola, básicamente, tiene muchos espacios, entre las células están medio aglomeradas, y es como el resto de sangre que quedó. Y acá se pueden ver, tiene poca utilidad la cola, básicamente sirven para ver aglomeraciones plaquetarias. Si ustedes se fijan, así queda un frotis. Una vez que lo estiro, y después que lo tiño. Esa es la diferencia. Chicos, y acá hay una página, ¿no es cierto?, donde ustedes lo pueden ver cómo se realiza un frotis sanguíneo. ¿Alguna duda? Yo, profe, aunque más que una duda ¿Sí? sobre la materia, es una duda que he tenido mucho tiempo con respecto al microscopio y lo que se puede ver ahí. Sí, cuéntame acá. Si se pueden ver las células de la sangre, se deberían poder ver los espermatozoides, ¿cierto? Sí. ¿Y eso es necesario teñirlo o no? Los espermatozoides generalmente hay ciertas diluciones para utilizarlos, pero más que nada, más lo que importa, se pueden teñir, básicamente, pero generalmente cuando se hacen, por ejemplo, pruebas o exámenes de fertilidad, lo que importa es aplicarlos en soluciones donde permita que la célula permanezca viva. Porque generalmente cuando se hacen exámenes de fertilidad, por ejemplo, se cuentan cuál es el porcentaje de espermatozoides vivos, en el fondo que demuestren movimientos de su cola o su flagelo. Sí, pues se pueden observar y se pueden teñir. Generalmente si tú los tiñes, acuérdate que no se hacen tinciones no vitales, se tienden a morir las células. Claro. Esas dudas por culpa de los Simpsons, que conste. Hay un capítulo de los Simpsons donde sale eso. Bueno. Gracias, Entonces, profe. chicos, les recomiendo que vean el video